El live del día de hoy es interesantísimo y yo creo que va dedicado para personas que tal vez ahorita están pasando por un noviazgo en el cual tal vez tu pareja, tu pues sí, tu pareja te dejó de hablar de un momento para otro. El tema del día de hoy coloquialmente se le llama ghosting, que es pues en inglés fantasma y es cuando desaparecen sin darte ninguna explicación. Y es curioso porque este tema yo lo he llegado a ver igual pues en relaciones de pareja, o sea, ya de esposos de muchos años. Y lo curioso es que lo que caracteriza esta situación es que no hay rastro, no hay explicaciones. Y cuando no hay explicaciones, lo que más sucede es que hay muchas dudas. Es curioso porque puede ser que voy y observo todos los hechos. Yo le llamo a esto, no lo dicen así los autores, pero yo le digo así que pareciera como si hiciéramos un peritaje. Puede ser que yo me voy y empiezo a revisar y me voy a revisar todo lo que sucedió, cómo fueron los últimos días, qué es lo que estuve haciendo. Y puede ser, aquí es muy interesante porque en lugar de poder ver qué es lo que está sucediendo de forma real, que es algo que muchos autores dicen que no hay una verdad absoluta, ya que todos lo estamos viendo desde nuestra propia perspectiva. Y de ahí, quién sabe qué tan fidedigno sea, porque siempre el cerebro va a ser una adaptación de la realidad de acuerdo a lo que estamos viendo, qué estábamos percibiendo en esos segundos. Entonces, pues no es real lo que nosotros percibimos. No hay una realidad absoluta. Aquí lo doloroso es que puede ser que con tal de poder observar algo, llegamos a distorsionar la realidad a un grado muy fuerte. Y es interesante porque les voy a poner un ejemplo de algo que he llegado a escuchar muy comúnmente, es que desapareció después de que vivimos algo, puede ser muy significativo. Puede ser, por ejemplo, fueron los 3 años de mi hijo, no sé si de donde ustedes son, llegan a festejar los 3 años, pero aquí en México es muy común que cuando los bebés, los niñitos cumplen 3 años, se festejan los 3 años. Y recuerdo una historia de hace mucho tiempo que esta chica me dice, es que no entiendo qué sucedió. Fueron la fiesta de los 3 años, nos la pasamos muy padre, hicimos una fiestota y de repente un día llego a mi casa y se veían las cosas desordenadas. Dice ella, hasta cierto punto yo pensé que se habían metido a robar. Empieza a revisar entre todas las cosas y observa que faltan solamente las cosas de él. O sea, hasta su cepillo de dientes, sus chanclas y de ahí todo el resto de la ropa. Y es interesante porque le marca por teléfono, no contesta. Puede ser que, creo que recuerdo que le habló a su mamá de él y le dijo la señora que él no quería hablar con ella y entonces ella estaba muy devastada y fue de ahí cuando empezamos a platicar ella y yo. Es curioso porque no tenía una explicación. Puede ser que hasta su propia madre de él le estaba pidiendo que le dijera qué es lo que había sucedido. Y aquí es lo interesante, como pareciera que le estuvieras hablando a la pared, porque en este caso, pues sabía dónde estaba. Pero imaginemos que es un noviazgo. Imaginemos que es un noviazgo lo que estás viviendo hoy. Y puede ser que pues ni siquiera sus papás los conoces. He llegado a escuchar noviazgos que ni siquiera sé dónde vive. O sea, puede ser que me llego a imaginar que vive en tal colonia, pero ya de ir a su casa, puede ser que no lo sé. No sé cómo llegar. Y puede ser que ella me bloqueó de Instagram, puede ser que ya ni siquiera aparece su foto de perfil, le marco y enseguida me manda buzón, o puede ser que me desvía las llamadas. Entonces no hay una forma en la cual yo pueda hablarte y poder saber qué es lo que llegó a suceder. Y cuando hay muchas dudas, puede ser, no digo que sea el caso de todos, pero puede ser que te eches la culpa de lo que llegó a suceder. Es muy, muy curioso esto, porque como no hay un cierre, no hay explicaciones, no hay una forma en la cual yo pueda decir esto es lo que llegó a suceder, puede ser que nos echemos la culpa, porque no tenemos la versión de la otra persona, no sabemos qué es lo que nos puede llegar a decir él o ella para saber qué es lo que sucedió. Entonces puede ser, ¿habré dicho algo malo yo? ¿Le dije algún comentario? ¿Hice algo que no se debía de hacer? ¿Lo hice enojar? O tal vez le llegó un chisme de que yo le estaba haciendo infiel. No sé.
Y es ahí lo interesante, porque no hay una explicación para esto. No puedo llegar a decirte qué es lo que sucedió. Que en algún momento me gustaría tocar el live porque cada vez es más común que llego a tener pacientes que tienen relaciones reales y formales con personas que están a miles de kilómetros de donde son. Por ejemplo, tengo casos, experiencias de gente en Estados Unidos y sus parejas están en Centroamérica, Sudamérica, en México. Entonces es muy interesante esto. Igual se llega a ver bastante el ghosting cuando son relaciones a larga distancia. Pero me gustaría irlos leyendo, saber si ustedes han vivido algo parecido a esto, y sirve que les cuente la historia del día de hoy. Esta historia cuenta que había un viajero que viajaba pero de forma nómada, sin un objetivo claro. Escuchen esto por favor. Sin un objetivo claro, él viajaba. Y un día, en esos días en los cuales estaba viajando, se encontró a una persona y pareciera que ellos dos empezaron a viajar juntos. Es curioso porque parecía que hubiera mucha compatibilidad entre ellos dos. Así que viajaban, platicaban de filosofía, veían las estrellas en las tardes. Y un día llegaron a un palacio que yo, cuando leí esta historia hace tiempo, me lo llego a imaginar muy parecido a una hacienda muy vieja, porque cuenta la historia que eran las paredes de piedra, eran las paredes muy altas, los techos eran muy altos, por lo cual había mucho eco. Estaba abandonada el templo, el castillo, y de ahí pasaron varios días, y uno mientras estaba preparando la comida, el otro limpiaba, solamente el espacio, porque era un espacio muy grande. Y un día, uno de ellos, que es el que se había acoplado a este viaje, decide ir por agua. Y le dice, "Oh, no te preocupes, ahorita yo voy por agua". Y de ahí, el otro se quedó con la comida que ya habían preparado y esperó que él regresara. Es curioso, porque pasó una hora, pasaron 2 horas, se empezó a oscurecer, y de ahí empezó a buscarlo por todos lados. Fue a los patios, fue a los pozos para ver si es que no se había caído. Empezó a revisar por todos lados y empezaba a gritar su nombre de él. Lo interesante de esto es que solamente escuchaba su eco. Él se quedó esperándolo. Pasaron los días. Escuchen esto por favor, porque puede ser que esto les llegue a sonar. Él no se fue del castillo, porque qué tal si él se había ido a algún lado y cuando regresara ya no lo iba a poder ver. Entonces él se quedó ahí esperando a ver si en algún momento él podía regresar, porque lo interesante de esto es que no había sangre, no había rastros de alguna pelea. Pareciera que él simplemente había desaparecido. Así pasaron los años y un día iba pasando un vagabundo por ahí y él igual empezó a buscar entre el palacio y lo encontró él tirado, muy delgado, y se pusieron a platicar. Y de ahí le preguntó, pues si se fue, ¿por qué sigues aquí? Y le decía, porque no me dio una explicación del por qué se había ido. Es muy doloroso escuchar esto porque es algo que no me lo dicen de esta forma, porque puede ser que tú vives, si es que el otro se fue, vives tu vida como si no hubiera pasado nada. Pero lo interesante de esto, yo les he dado muchas veces aquí en el live una explicación de qué es la Gestalt, pero hoy quiero que lo imagines esto como si fuera un temporizador. Y no se puede cerrar el ciclo del temporizador hasta que tal vez, dependiendo de cada uno qué es lo que necesita. Puede ser que muchos me lleguen a decir de que no puedo hacer el cierre porque necesito explicaciones. Otros puede ser que me llegan a decir, es que no puedo hacer el cierre porque él y yo teníamos muchos planes que tal vez ahora no se van a poder concretar. ¿Qué tal si regresa? Cada uno puede ser que tenga una explicación completamente diferente. Puede ser que otros me digan, es que ¿qué tal si yo soy el culpable? Y tal vez podamos regresar si es que él me dice qué es lo que le molestó de mí. Y ahí vamos a poder regresar y cumplir todo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Es muy curioso porque aquí lo más interesante de esto es que necesito que me digas qué pasó.
Y para eso puede ser que muchos de ustedes necesitan a un otro. Puede ser que me digan, es que es muy interesante esto, porque me llegan a preguntar cuando estamos en sesión, pero ¿por qué lo habrá hecho? Y aquí lo interesante es que tú no sabes y yo menos, porque yo ni siquiera lo conozco a él, o no lo conozco a ella del por qué hizo lo que hizo. Pero aquí es más el estar bromeando, el estar reviviendo qué es lo que sucedió a detalle. Me voy al pasado y de ahí me empiezo a preguntar, pero es que no estaba raro nada. Puede ser que te vas a los mensajes de texto, pues todavía me decía te amo. Puede ser que, recuerdo una historia que me decía una chica, que a 2 meses antes de, no es cierto, 2 meses después de que él se fue, ya está teniendo un viaje programado, con vuelos, con hoteles, todo reservado. Y ella todavía hasta estuvo un mes más esperando que él regresara, porque pues ¿cómo va a dejar esto? O sea, si ya hasta teníamos un viaje programado, ¿cómo va a ser posible de que él se vaya a ir? Si ya hasta habíamos pagado esto. Entonces es interesante esto, porque puede ser, yo se los llevo a decir mucho aquí, que nos quedemos como la canción de Maná del muelle de San Blas, esperando a ver en qué momento regresa él o ella, porque si no, no estoy satisfecho con lo que hoy está sucediendo. Pero voy a leer sus comentarios, a ver si ustedes tienen una historia parecida al tema del día de hoy. Hola, yo estoy aquí, ya podemos empezar, dice Janet. Ivette, buenos días. Tenía rato que no te veía en el live, Ivette. Nan, ¿cómo estás? Muy buen viernes. Yo sé que no va a pasar, pero sigo esperando de ella un perdón y una explicación o justificación. O sea, ¿te gustaría que regrese ella para que te pueda dar una explicación de lo que sucedió, Alejandro? Dice, yo solo vine a saber el chisme de qué te hizo TikTok, que no... Ah, pues simplemente ahorita es muy curioso. En este momento, generalmente ya me hubiera visto alrededor de 500 personas en su feed y ahorita nada más llevamos 90, es decir, no me está dando alcance. ¿Quién sabe por qué? Está muy, muy curioso. Dice, yo sé que no va a pasar, pero sigo esperando de ella un perdón y una explicación, justificación. Tengo un buen de dudas. Entre 8 y 10 veces he querido terminar la relación. Pero ¿cómo vas a terminar si ya no está ella? Dice, no sé si son los números de veces que me engañó por su ego, orgullo, soberbia, cobardía, preferir huir que hacer bien las cosas. Yo le he dicho que se calme, reflexione, pero ¿cómo estás teniendo comunicación con ella si se fue? Dice Ale, buen día, ¿cómo estás? Juanita Hernández, bienvenida a Live. Dice, exacto, es un desgaste mental imaginar por qué lo hizo y me culpo pensando que hice mal, exactamente. Y lo quise igual acomodar el live del día de hoy porque es muy fresco, si es que ayer estuvieron en el live, estaba hablando sobre la retroflexión, que según la Gestalt y el ciclo de la experiencia de Héctor Salama, habla de cómo no podemos desquitarnos, nos echamos la culpa a nosotros o nos lastimamos nosotros. Recuerden que desde la somatología, sobre todo en la retroflexión, lo que quisiéramos hacerle al otro, nos lo hacemos a nosotros mismos. Puede ser que yo tengo mucho enojo y no lo demuestro, o puede ser que ni siquiera soy consciente de esto. Tengo mucho enojo de la situación, pero me enojo conmigo. Porque no están sucediendo las cosas como a mí me hubieran gustado que sucedieran. Por ejemplo, en esta historia que les cuento de este viaje reservado, pues puede ser que hubiéramos podido hacer muchísimas cosas en este viaje y ahora ya no se va a poder hacer. O por ejemplo, porque esta situación del ghosting, el que desaparezcan las parejas, no es exclusivo en los noviazgos. Yo he tenido muchos pacientes que casados de muchos años simplemente desapareció. Puede ser que algunos, en algunas situaciones, no digo que en todas, pues puede ser que se haya ido con otra persona, pero cuando no se fue ni siquiera con la otra persona, deja más dudas aún. Porque pues ahí de menos tengo una explicación o un premio de consolación,
para saber, pues de seguro se fue, pues porque se fue con otra persona. Pero cuando no es así, y puede ser que le pidas explicaciones porque tal vez sí se sigue siendo responsable por los hijos, es aquí, ¿qué es lo que sucede? Si no estás con alguien más, ¿por qué me estás dejando? Y lo interesante de esto es que hace que tu mente vuele para poder entender qué es lo que sucede. Sobre todo cuando estamos hablando de algo parecido a esto, es muy parecido a que exista un rompecabezas y faltan muchas piezas. Y ahorita les voy a explicar algo relacionado a esto, pero el cerebro no le gustan las cosas incompletas. No les gusta no entender cuáles son las piezas faltantes de ese rompecabezas. Es por eso que nos vamos al pasado y queremos hacer un peritaje de lo que sucedió. Al punto es que tal vez es tan desesperante esto que puede ser que las piezas faltantes, digamos que somos nosotros los que hicimos mal, para poder de menos tener un premio de consolación de estas piezas faltantes. Coco Torres, buen día. Dice, no hay un motivo real y de peso que justifique esas veces que ha querido terminar. Pero yo creo que estás hablando de otro tema, Alejandro, no del tema del día de hoy. Dice, qué feo, exactamente estoy viviendo esa situación de decir si él hubiera puesto de su parte, tal vez hubieran sido las cosas diferentes. Pero aquí sería curioso, Ale. Bueno, mejor eso lo revisamos en terapia. Dice, a mí me inventó una historia que a los 2 días me di cuenta que era mentira todo, pero nunca reclamé. ¿Pero cuál era la historia? Dice, eso no me ha pasado, dice Rosito. Dice, buen día, siento que voy a morir. Hace una hora tuve una crisis, ayuda. Hakuna Matata, mándame un mensaje y con gusto tenemos sesión. Dice, no sé por qué a veces prefiero que esté con alguien más o pase algo más para poder soltar. Sería interesante que lo puedas describir. De hecho, tal vez no es el exclusivo el tema de lo que hablas, Ale, pero tal vez el ejercicio del final te llegue a servir. Dice, el saxo poco a poco sacó poco a poco sus cosas de la casa hasta que se fue por completo con la otra. Que es aquí lo interesante, pero puede ser que sí pudiste llegar a platicar, pero. China, buen día. Dice, hola, buenos días. Esto no es del tema de hoy, pero me dijo que le daba asco cada vez que lo hacíamos. Pero tengo más dudas, profe Liz. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que estaba pasando? Para poder entender un poco más. Hola, yo apliqué eso una vez. Ahí sería padre que me pudieras decir, Talia, ¿por qué lo aplicaste? Dice, ¿de qué hablamos? ¿Del ghosting? Exactamente, Caro. Estamos hablando del ghosting el día de hoy. ¿Será mi ego que está dolido porque no fueron las cosas como yo quería? Tal vez. Es que es muy curioso. Yo siento que conforme se va avanzando, vamos cambiando de etapas y puede ser que ahora sintamos cosas diferentes. Puede ser que en algunos nos quedemos clavados en una sola parte. Aquí lo interesante es lo ambiguo de la situación. El que no sé qué es, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a poder vivir esto. Porque son un sinfín de posibilidades porque no sé nada de lo que está sucediendo. Les voy a explicar algo que se llama el efecto Zeigarnik. Yo creo que los que son mis seguidores de tiempo ya han llegado les he llegado a explicar este efecto. Esta historia cuenta, esta es una leyenda casi. Existe una señora que se apellidaba Zeigarnik. Y ella cuenta, porque ella fue la que creó esto y ahora se le llama así en nombre, se le llama este efecto así por su apellido de ella. Dice que observó cómo en un restaurante estaban los meseros y lo interesante de este restaurante es que los meseros no apuntaban en comandas los pedidos de los clientes. Entonces es muy curioso para ella que hasta los meseros le preguntaban a los clientes qué es lo que iban a pedir. Y de ahí, sin apuntar nada, iban a cocina y cantaban el pedido. De ahí es curioso porque pues ya les llevaban el pedido y para ella era muy sorprendente que los meseros a la perfección sabían a quién
le tocaba a cada uno de los pedidos. Es decir, sin preguntarles, les llevaban justamente lo que habían pedido. Para ella era fantástico. ¿Cómo era posible de que los meseros se acordaran a la perfección del pedido y después cuando ya lo traían, a quién se le tocaba a cada uno? Ella era muy común que fuera a ese restaurante. De ahí un día, cuenta esta historia, que ya le habían llevado su pedido y en ese lugar estaba esperando ella, a otra persona. Esa persona se sienta en la mesa junto a ella y es entonces cuando pues ella ya se había acabado su primer platillo, ya estaba en el segundo platillo. Ella le propone a la persona que llegó a la mesa con ella que pidiera lo mismo, lo primero que había pedido ella. Entonces, imaginen, llega su acompañante, ella le sugiere que pida lo mismo que ella había pedido primero, pero pues ya no lo tenía porque ya se lo había comido. Ella le pregunta al mesero qué es lo que había pedido primero. No sé si lo estoy enredando mucho, pero simplemente ya se había comido lo primero y eso es lo que le estaba sugiriendo a su amigo. Le pregunta al mesero qué era lo primero que ella había pedido y el mesero no se acuerda. De ahí ella observó esto y le sorprendió bastante. Porque ¿cómo era posible que ellos, sabiendo a la perfección, porque prácticamente estaban súper entrenados con esa memoria, para saber qué es lo que había sucedido, qué es lo que pedían todos? Y de ahí ella se dio cuenta que cuando ellos completaban el ciclo de lo que ellos pues, se dedicaban, se les olvidaba. Es decir, esa información ya no les servía para nada, porque ya se había cerrado el ciclo de la orden. Esto es muy parecido a lo que nos llega a suceder cuando estamos estudiando para un examen. Por eso es que en la pedagogía moderna no sirve memorizar. Porque imaginemos que estoy estudiando para un examen el día de mañana, puede ser que no puse atención para nada en todas las clases, pero memorizo lo que viene en la guía, aplico en el examen, puede ser que hasta saco 10 en el examen, y de ahí yo creo que muchos de nosotros no nos hemos de acordar lo que vimos en la primaria, lo que vimos en la secundaria, puede ser que hasta la prepa no nos acordamos qué es lo que vimos, porque nada más nos servía esa información para el momento en que lo pudimos aplicar. Eso es en pocas palabras el efecto Zeigarnik. Es decir, cuando se cumple el ciclo, liberamos. Aquí lo interesante, sobre todo en el ghosting, es que como no hemos completado el ciclo, le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. De ahí puede ser que, imaginemos, no digo que sea así, pero si el final hubiera sido diferente, puede ser en que me dieran una explicación completa del por qué quieren terminar conmigo, que no hay posibilidades, se cerraría el ciclo. Aquí en la Gestalt a eso se le llama asunto inconcluso, porque como todavía no se ha cerrado el ciclo, todavía lo tengo abierto. Es decir, todavía hay posibilidades en esto para que pueda cambiar. No tiene una conclusión exactamente. Está abierta la Gestalt y por eso es que todavía le estamos dando vueltas. Si se hubiera cerrado el ciclo, si tal vez tuviéramos una explicación del por qué me estás ghosteando, entenderíamos. Sobre todo se le llama ghosting ya tal cual, cuando ya no hay una vuelta atrás y simplemente desapareció. Porque si no, pues nada más te está ignorando, porque puede ser que 3 días no te habla y de ahí volvemos a hablar. Puede ser que nada más te esté ignorando. Pero a veces es por eso que no me gusta que utilicemos lenguaje psicológico en nuestro léxico habitual, porque ya después de ahí lo deformamos. Ya le llamamos ghosting hasta que 2 días no me esté hablando, pero realmente ahí nada más te está ignorando. El ghosting tal cual es cuando te deja sin ninguna explicación. Es interesante esto porque imaginemos que yo lo tengo que seguir viendo a mi pareja por los hijos, y de ahí cada vez que viene, pues yo le pido una explicación y me da la vuelta de esto. Puede ser que no me está diciendo qué es lo que está sucediendo. Es muy doloroso esta situación porque, bueno, ahorita les voy a explicar esto más a detalle, pero voy a leer sus comentarios.
comentarios. Dice, me han gosteado y he gosteado. Es que luego sí hay gente demasiado intensa y también fui así. Puede ser. Igual aquí algo que llego a notar, no digo que sea en todos los casos, por eso es que igual me gustaría, si ustedes han gosteado, que me digan por qué ustedes han gosteado, porque igual no quiero afrontar la situación. Eso es en muchas ocasiones lo que yo llego a ver. De, por ejemplo, no sé si está alguien aquí conectada, que me estaba contando de su jefa, que es muy apasionada, entonces prefirió simplemente renunciar por correo. Puede ser que no tenga nada que ver, pero es muy parecido a esto. Porque aquí sí dio una explicación de que estaba renunciando, porque si no sabía que su jefa se iba a poner a llorar, iba a empezar a reclamarle porque es muy intensa, entonces prefirió, en lugar de hacerlo en persona, pues prefirió hacerlo por correo su renuncia. Aquí pues de menos sí hay una explicación. Pero muchos puede ser que, como saben qué intensidad es la otra persona, no quiero afrontar la situación y simplemente desaparezco. Que esto, alguien de aquí, bueno, no creo que estés conectado ahorita, me llegaban a contar que hay una aplicación de citas que es muy parecido. Igual simplemente desapareces y ya no hay registro ni de tu foto de perfil. Ni siquiera le avisa al otro usuario que desapareciste. Dice, para mí fue peor. Me dio una historia falsa para terminar y por mensaje, pero sin ser en vivo. Pero, o sea, sí hubo un cierre, Marvet. O sea, aunque se podría decir que sí desapareció, pero sí te hizo un cierre de la situación. Por eso yo empezaba a sobrepensar mucho, porque en mi mente se esfumó, se fue. Y si se murió, y eso es en serio, Caro. O sea, me gustó mucho tu comentario, porque justamente para allá iba. De estará con otra persona, y si se murió, y ahí es este sinfín de posibilidades de qué es lo que estará pasando. Ahora yo les voy a hablar sobre 3 cosas que yo considero que para los que son gosteados, si es que a ti te están gosteando, llegan a suceder. El primer ejemplo es la obsesión. Puede ser que me obsesiono. Muchos me han llegado a contar que crean perfiles falsos para poder saber qué es lo que sucedió. Puede ser que no lo voy a enfrentar, pero puede ser que de ahí pues empiezo a seguirlo en sus redes sociales para ver qué es lo que anda haciendo. De ahí puedo confirmar si sí se murió o sigue vivo. Puede ser que empiezo a agregar a sus familiares para que, oye, pues preguntar por él porque simplemente desapareció. Puede ser que le hablo a su mamá, le hablo a sus hermanos. Es decir, me obsesiono con la situación para poder entender un poco qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que les llego a decir? Si es que no está con otra persona, entonces ¿qué es lo que pasó? Entonces ese es el primer caso que yo llego a ver. El segundo es que no puedo hacer un luto. Es decir, creo que se los había comentado la semana pasada, que una paciente me decía, de broma, me lo decía, pues yo todavía sigo andando, no me acuerdo si su novio de la primaria, secundaria o prepa, porque como simplemente ya se dejaron de hablar, pues nunca terminaron. Entonces, simbólicamente, pues se podría decir que todavía andan. Esto es aquí algo que yo llego a ver muchísimo. Si es que a ti te están gosteando, pues ¿cómo voy a empezar a salir con alguien más si todavía no me ha terminado? ¿Cómo voy a empezar a tener relaciones con alguien más si todavía tengo pareja? Es decir, aquí en esta simbólica fidelidad, pues todavía debería de estar andando con él. Entonces, ¿qué tal si sí regresa? Y yo ya estoy saliendo con alguien más. Me recuerda mucho esto a esas historias de cuando alguien está en coma, pues ni modo de que le sea infiel, porque pues todavía no se ha muerto, todavía estamos él y yo juntos. Entonces puede ser que sea muy parecido a algo aquí, en el cual no voy a poder hacer todavía este cierre, porque pues todavía no se ha ido. Dice, se fue a otra parte y no me lo dijo, dice Princesa, nada más. El tercer punto que yo llego a ver es la hipervigilancia. Estar a las vivas para ver qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo aquí veo mucho que se empieza a rumiar,
a sobrepensar. Puede ser que ahí es parte del peritaje que les llego a decir. Puede ser que me voy al pasado y empiezo a ver qué es lo que hice mal. Y sobre todo, que eso es muy fuerte, empezamos a hacernos daño. Puede ser que empiezo a ver que tal vez no fui lo suficiente. Si hubiera hecho las cosas tal vez diferentes. Y es interesante esto. Me acuerdo mucho de una historia de una persona. Fue un comentario. No sé si recuerden, tal vez para los que no son de México. Cuando llegó el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue limitar mucho, casi fue al principio de su sexenio, limitar mucho la gasolina. No sé si se acuerdan de eso. Entonces había filas inmensas para poder cargar gasolina en aquella época. Y recuerdo un comentario que me hizo una persona en ese momento que me dijo, de haber sabido, hubiera llenado unos bidones antes de que cortaran el suministro. Pero pues ¿cómo vamos a saber eso? Es como si supieras que va a haber un terremoto y pudieras haber sacado las cosas de tu casa porque sabías que se iba a derrumbar eso. O de haber sabido que esta iba a ser la última vez que nos íbamos a ver, hubiera hecho las cosas diferentes. Entiendo la lógica de esto, de decir, de haber sabido, hubiera hecho las cosas diferentes. Pero no sabemos que eso va a llegar a suceder. De haber sabido que este iba a ser el último beso, de haber sabido que esta iba a ser la última plática que íbamos a tener. Sobre todo mis pacientes que sufren una pérdida, es algo que llegamos a platicar mucho. Pero no sabemos que esta va a ser la última vez que nos íbamos a ver. Y es ahí lo interesante, porque como no te puedo reclamar a ti, me enojo conmigo de que tal vez pude haber hecho esto diferente. Pero es curioso, porque nos empezamos a lastimar. No digo que sea en todos los casos. Puede ser que para algunos, pues hasta es grato, porque ya así no te puede terminar a ti. Pero tal vez para los que sí se veían, que es algo que llegamos a decir mucho aquí, hasta viejito con la otra persona, tal vez sí pude haber hecho las cosas diferentes para que pudiera, tal vez arreglado o haber cambiado algo de esto. Vamos a ver. O que se le habían contado un chisme y me bloqueó sobrepensando un chingo. Exactamente. Puede ser que pensó tal vez que yo le estaba haciendo infiel y por eso me dejó. Dice, le recogí su... A ver, espera, princesa. Le recogí su cosa a mi esposo. No se la llevó, se fue donde un primo. Un jueves y domingo se fue a otra. Se fue a otra parte y no me lo dijo. Esa noche ya estaba en otra parte y ahí fue que me dijo que se fue. Al otro día le pregunté si fue para siempre y me dijo que necesitábamos espacio y tiempo a ver si de verdad nos amábamos, y ya van 2 semanas de eso y ahora estamos hablando con más karma. Pero yo creo que ese es otro tema, princesa, porque el ghosting es cuando ya no tenemos una explicación. Aquí por lo que escucho sí puedes seguir platicando. Que aquí pareciera que más que ghostearte, pareciera que te está dejando en el limbo con este pretexto que igual hemos tocado aquí en el live, desde darnos un tiempo. Vamos a ver si sí podemos llegar a volver a andar. Deja ver, necesito pensar cosas, me quiero ir al tianguis. Es curioso. Un consejo que te puedo dar, princesa, que igual lo toqué en aquel momento, es que sobre todo cuando se empieza a jugar esto de darnos un tiempo, yo lo que te sugiero es que tenga un tiempo exacto. Puede ser, si son 2 meses, puede ser 3 meses, porque si no la persona que espera a ver si la otra persona decide y ya aclaró su cabeza, puede ser que te quedes con este luto, a ver en qué momento puede ser que se digna, porque pues todavía no hemos terminado, pues tú no podrías salir con alguien más, porque si es eso, puede ser que llegues a perderlo a él. Por eso es para mí tan importante, porque si no, te quedas, diría mi abuelita, con el Jesús en la boca, a ver si es que regresa. Es algo que yo te sugiero, princesa, no digo que lo hagas, porque así ya sabes cuándo va a ser que regrese o no regrese.
Dice, yo ya pensé en dejar que el otro haga lo que quiera, sin pensar en el futuro. Cuando ese chavo sí planeé a futuro y por eso intentas la perfección en la relación. Quizá mejorar ambos. Dice Princess, pero aún sigue con su misterio. Creo que ya se mudó con su amante, por eso, porque me llama menos de 9 minutos y de la calle me llama, no de su casa donde se está quedando. Tampoco me ha presentado su amigo con el que vive. O sea, según te está diciendo que está viviendo con un amigo, ¿o cómo? Dice, y todas esas ideas acumuladas en... A ver, espera, es que se movió. La mente de estar disfrazando que pasó es lo que afecta tanto. Sí, porque no tenemos la oportunidad para poder platicar con el otro. Dice Princess, eso mismo creo que me está vacilando y no va a regresar. Claro, entiendo, gracias. Sí, te va a servir mucho esto, Princess, porque si no nada más estás esperando a ver en qué momento puede ser que regrese. Y si no regresa, hace mucho, mucho, mucho tiempo conocí una historia de... Esta era una chica que igual le habían hecho algo muy parecido, pero ella sí esperó 2 años, 2 o 3 años que regresara. Y es interesante porque pues él sí anduvo con muchas mujeres y ya me parece que con la 10ª mujer se dio cuenta que sí quería regresar con ella. Y no sé qué pasó, pero sí regresaron después de 2 años y pues ella estuvo esos 2 años en stand-by a ver si sí regresaba y pues al parecer sí regresó. A mí me hacen ghosting mejor personas que... A ver, ¿cómo es este comentario? A ver, dice, a mí me hacen ghosting mejor personas que conozco que mi ex. No entendí con tu comentario, Janet. Yo no voy a esperar 2 meses, no creo que espere tanto. Pues no digas nunca, princesa. Ahorita puede ser que te leo y pareciera que estás muy molesta. Pero quién sabe qué es lo que suceda. Por eso sería interesante si es que el otro no pone el tiempo necesario o no pone un tiempo de caducidad de este espacio que se está dando. Tal vez sería interesante si es que tú lo propones. Porque está haciendo su vida y yo no. Yo que no, así no. Me gustó, pero un amigo que le dije si tiene novia, no puedo salir con él. Aunque la novia vive en otro estado. Él, dice Marvet. Es curioso porque yo creo que cuando se gostea, aunque muchas veces digamos que estamos muy fuertes y que no nos está doliendo, yo creo que sí nos duele. Y sobre todo la zozobra, el miedo, el estar pensando en posibilidades. Porque al igual que tal vez lo que está ahorita viviendo Princess, sobre todo el darse un tiempo o no saber qué es lo que está haciendo el otro, un miedo que yo llego a escuchar comúnmente es el ¿y si se enamora de otra persona? ¿Y si se da cuenta que está mejor sin mí? Porque recuerden que, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría pareciera que nos echamos la culpa de la situación. Entonces puede ser que si se enamora y si sí encuentra a alguien que es mejor que yo, y si no regresa. Son miedos muy comunes que yo llego a escuchar cuando se vive algo parecido a esto. Porque es algo que les llevo a decir mucho. Si de verdad no te interesara la otra persona, porque es algo que me llegan a decir, pues qué bueno que se fue. Así ya me libro de algo. Pues si de verdad no te interesara, pues ni siquiera lo tocarías en sesión. No sería algo que te afectaría. Pero a veces lo disfrazamos, que es algo que les llego a decir. A veces quisiéramos sentir lo que decimos, pero no lo sé. Dice, hola, buenos días, yo esperé 10 años. Sí tuve otras parejas, pero nunca lo olvidé. Ah, pues ahí es interesante eso que dices, Bere. Pero sí te hicieron ghosting o simplemente desapareció y ya se fue. Dice, pero fue por un ex. Dice Ari, ya suéltame. Casi todos los temas me han pasado y no sé ni cómo he superado tanto. Pues estaría interesante ver tu cuerpo, Bere. Tal vez tu cuerpo, aunque no lo quieres o te lo has tragado todo,
Sería interesante ver cómo está tu cuerpo el día de hoy. Tal vez ahí sí se ve reflejado todas estas rayas de este tigre. Dice, pero en mi caso todos vuelven a los años, aunque sea, pero este sí lo dudo. Pero ahí sí les das chance de que vuelvan a estar contigo, Marvet, o los abres, o qué es lo que sucede. Amigos, ya vamos a ir acabando la sesión de hoy. Y es interesante. ¿Cuál sesión? ¿El live de hoy? Pero es interesante esto. Porque esta metáfora quiero que se imaginen que su libertad es una casa. Y muchas veces algo que yo llego a escuchar es como si la persona que se está yendo, la persona que los está ghosteando, es como si se llevara la puerta de esta llave, de esta casa. Entonces puede ser que no quiero abrir estas oportunidades, porque ¿qué tal si sí regresa? ¿Qué tal si no es la última vez que nos llegamos a ver? ¿Qué tal si hay posibilidades? Sí puede ser que haya esperanzas. Y es ahí lo curioso que les llego a decir. Que hay 3 posibilidades por las cuales no podemos llegar a superar a nuestra relación. La primera, que en este caso no aplica porque es el seguirnos viendo, porque no es ghosting si es que te sigues viendo con tu ex. Aquí lo interesante del ghosting, para que sí sea ghosting, es que desapareció por completo. O puede ser que si sí lo sigues viendo, no te da explicaciones. Entonces, el primer punto que yo les llego a decir del por cual no podemos llegar a superar a nuestro ex es el seguirnos viendo. El segundo, porque no estamos haciendo contacto cero en redes sociales. Porque algo que yo llego a ver es que muchas personas se crean perfiles falsos porque desde mi cuenta principal ya me bloquearon, me creo otras cuentas para poderlo stalkear. Entonces puede ser que sigas estando enterado o enterada de qué es lo que anda haciendo. En ese momento puede ser que no vas a poder cerrar la gestalt si es que sigues viendo qué es lo que anda haciendo. Y el tercero, que es algo que muchos nos quedamos clavados ahí, es la esperanza. Y es que aquí, como no sabemos el por qué hizo lo que hizo, puede ser que sí haya esperanzas de que exista un regreso. Puede ser que lo idealizamos, puede ser que vemos más magnífico lo que llegamos a vivir con nuestra expareja de lo que realmente se llegó a vivir. Pero es muy doloroso, porque ¿cuánto tiempo vamos a estar esperando que regrese? Muy parecido a lo que nos dice Princess. Pues ella dice que van a ser 2 meses. Pero yo he llegado a escuchar, sobre todo en el ghosting, como no sabemos por qué lo hizo, he llegado a escuchar historias de hasta 2 años. 2, 3 años esperando que regrese. Y puede ser que en ese tiempo, nada de darme la oportunidad de salir con alguien más. Porque qué tal si puede ser que regrese. Dice, a los 2 meses, a ver, chiquita Fénix, deja leer tu comentario. Dice, a los 2 meses, me imagino que era de empezar la relación, me dejó en visto y le agradecí por la respuesta. Pero ¿la agradeciste la respuesta de qué? O sea, ¿sí te contestó? ¿O solo te dejó en visto? Ahí no entendí, chiquita. Buenos días, tarde pero sin sueño. Ya vamos a acabar el live, mame. Dice, no, nunca regresó. Es como cuando vendes un carro y quieres recuperarlo, ya le sabes los defectos. Regresa con más kilometraje. Lo del kilometraje sí te lo creo. Dice, solo en visto. Ah, es que como dijiste que agradeciste su respuesta, pensé que sí te había contestado. Dice Ari, quería andar conmigo y al decir que no buscaba eso, me ghostearon. O sea, ahorita ya están llegando por fin los pretendientes, Ari, por lo que estoy leyendo. Para mí es una respuesta y jamás contestó y borré todo. Puede ser, está bien eso. Para ti sí fue un cierre entonces el que no hubo respuesta. Es que ya estoy de vacaciones. Es lo que estoy notando, muchos están ahorita de vacaciones. ¿Cuándo regresan de vacaciones la mayoría? Porque algunos puede ser que sí tengan el calendario muy parecido a los de la primaria, secundaria.
Dice, lo dijo porque el silencio también es una respuesta. No, no es una respuesta. Es una interpretación. Ahora sí, muchos me llegan a decir aquí que necesitan poder hacer el cierre al hablar con su expareja. Ahí me voy a ir a las generalidades porque muchos me llegan a decir que es que yo sí necesito poder hablar con él porque si no, no voy a poder hacer el cierre. Es algo que me llegan a decir comúnmente. Y aquí es interesante porque puede ser que por eso recurren a a otras corrientes como podría ser el esoterismo, podría ser los medium para poder entender, porque tal vez estas piezas que no tengo me hacen mucha falta para poder hacer este cierre. Pero como este live no es esotérico, les voy a dar una propuesta. Esta propuesta para poder hacer el cierre es una carta. Esta carta es muy importante que tenga 3 fases. La primera fase es el desahogo. En esta primera parte de la carta quiero que pongas todo lo que realmente estás sintiendo. No lo que te gustaría sentir, sino lo que realmente estás sintiendo el día de hoy. Puede ser, voy a hacer una idea, no digo que así lo hagan como yo los estoy diciendo tal cual, pero puede ser que en la primera fase yo pondría, desde que te fuiste, me da mucho miedo que no pueda llegar a encontrar a otra persona. Puede ser que me siento muy enojado porque no he tenido respuestas. Tal vez estoy, y voy subiendo, ya no voy a decir groserías, pero me siento muy enfadado o muy enfadada porque no tuviste los pantalones para poderme decir por qué hiciste lo que hiciste. Me estás dejando con muchas dudas. Puede ser que de ahí, todas las veces que te intenté buscar y no quisiste darme respuesta, puede ser que de ahí pongas todo lo que sientes realmente. En esta primera parte es importante el desahogo. Puede ser que de ahí escuches tu cuerpo y puede ser que te vaya pidiendo más. Dice Forta, sí, exactamente. Pero yo no lo puedo decir, Forta, porque si no, nada más tengo alcance de 344 personas en lo que va de live. La segunda parte, me gustaría que puedas describir qué es lo que sucedió. Puede ser qué estabas haciendo cuando te diste cuenta de que te habían bloqueado. Puede ser que de ahí describas qué es lo que estuviste haciendo, qué fue lo que sentiste, cuáles fueron las etapas que estuviste viviendo en esta segunda parte. Ahora es curioso porque muchos puede ser que quieren escribir esta carta como si se la fueran a enviar. No lo sé. Ahí lo dejaría mucho porque puede ser que sea una carta que te podrías escribir a ti mismo o a ti misma. Pero como lo quieras hacer, va a ser interesante. Aquí lo importante para mí es que tenga la estructura. Lo que quieras poner es tu rollo. Ahora, la tercera parte. Esta tercera parte para mí es lo más importante de toda la carta. Porque como se los llego a decir, sobre todo como no tenemos una respuesta de la otra persona, nos queremos echar la culpa de la situación. Puede ser que tengamos cierta responsabilidad, pero no por completo de que te estén bloqueando, porque tú no fuiste a agarrarle su celular y te bloqueó. Tú no le estás diciendo que no te venga a ver. Ahí sería ilógico decir que eso es tu responsabilidad, porque las acciones que hacemos, lo que tú sí has hecho, es tu responsabilidad, pero no el cómo reaccione la otra persona. Eso es por completo su responsabilidad. Así que en esta tercera parte, quiero que describas no tu parte, sino que describas por qué es su responsabilidad que él no te esté hablando o ella no te esté hablando. Ni modo que tú agarraste su Instagram y te bloqueaste a ti mismo. Puede ser que en estos momentos es lo que menos quisieras haber hecho, porque no puede ser que no, por eso no tienes respuestas. Entonces, les repito el ejercicio. Primer parte, desahogo. Segunda parte, ¿qué sucedió? La tercera parte es por qué es el otro responsable. Ahí sería interesante, hasta yo lo describiría. Tú eres responsable de
de esto, tú eres responsable de esto, tú eres responsable de esto. Del cómo te sientes tú, no es responsable la otra persona. Porque es así como tú estás reaccionando. Puede ser que, por ejemplo, ¿quién estaba diciendo? Chiquita Fénix, pues ella reaccionó de forma agradable por lo que está diciendo, de que el otro lo haya dejado en visto. Pero puede ser que si a mí me dejaron en visto después de 10 años, pues yo reaccioné de otra forma, pero el otro no es responsable de lo que yo siento. Eso es muy interesante y puede ser que ahorita no sea fácil entenderlo, pero el cómo nosotros nos sentimos no es responsabilidad del otro. Aquí sería interesante que sí haga responsable al otro de lo que sí es responsable. Y ya por último, muchos puede ser que quisieran enviar esta carta. Aquí puede ser que sea nuestro contacto esotérico del día de hoy. Y lo que yo les sugiero es que la puedan romper y quemar esta carta. Y las cenizas, entiérrenlas en un lugar fértil. Puede ser que a las afueras de su ciudad haya una hectárea que están plantando. Puede ser que ahí, o si no en una maceta que ustedes tengan. Aquí simbólicamente es como si estuviéramos cerrando la gestalt. Si estuviéramos cerrando el ciclo. Puede ser que muchos de ustedes se queden satisfechos con esto. Puede ser que otros no. Pero si con esto no están satisfechos, sería interesante que podamos comenzar un proceso ustedes y yo. Vamos a ver. En mi ciudad abrieron muchos cursos de vacaciones. ¿Y te gustaría entrar? Dice Princess, no es necesario hablar para ese cierre. No sé si estoy mal, con solo dejar de hablar ya está. ¿Quién sabe, Princess? No lo sé. Eso me sonó a yo puedo sola. No necesito un otro. Igual y sí. Dime que acabas de empezar. No, oye. Ya estamos cerrando. Ya estoy a 2 minutos de acabar el live. Me recordó al Derbez de portero. No, mejor di tal cosa y cambia la frase. De hecho, sí lo voy a hacer. Voy a escucharme y voy a anotar las palabras que más comúnmente digo, que puede ser que es al señor chino no le guste. Dice, en mi caso fue al revés. Viví 11 años con él y una hija de él me mandó videos y fotos donde él salía a divertirse con chavas. Solo saqué mis cosas de su casa y me fui. Jamás le contesté una llamada. Ay, Esther, hubiera estado padre que nos digas por qué decidiste eso de ya no darle una llamada ni una explicación, por qué simplemente desaparecer. Dice, me sentí mal porque dije, quizás sea que sí tenga algo mal, pero el lunes hablamos. O sea, pero aún así sientes la necesidad del otro para poder cerrar. Dice, la duda que tengo es Enionice el o Sting o él. Ah, pues yo creo que el otro fue el que hizo el ghosting, ¿no? Porque tú sí seguiste hablando. Dice, sí quiere entrar a teatro, que me da miedo hablar en público, pero mi mamá quiere salir de la ciudad por unos pendientes de trámites notariales. Ella no puede andar ya sola. Pues nos traes algo, Margaret.